pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. Esperando se encuentren bien en este, ya casi finalizando este primer día de la semana, este domingo del mes de octubre, ¿verdad? Pues ya días no teníamos el programa, ¿verdad? No por cuestiones propias, sino por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? De repente ustedes saben de que la energía eléctrica falla, de repente ustedes saben que hay festivales y todo eso. Entonces no significa que hemos andado allá, ¿verdad? Sino de que el programa tenía un espacio reservado para ese tipo de ocasiones. Entonces, pero aquí estamos nuevamente con la disposición siempre de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Sabemos perfectamente de que ustedes también pues tienen toda la disposición de poder escucharnos, sobre todo de poder escuchar el mensaje que transmitimos, ¿verdad? Entonces, de parte del Señor. Entonces, haciéndole un pequeño recuento, desde hace meses estamos tocando el Evangelio de Mateo, donde comenzábamos con el Sermón del Monte y poco a poco hemos ido llegando a ciertos temas. El último programa que tuvimos hablábamos acerca de la oración y la regla de oro, y hoy vamos a estar hablando acerca de la puerta estrecha. El tema lo va a estar desarrollando nuestro hermano Johnny, y pues yo le voy a estar apoyando siempre. Ahí desde la comodidad de su hogar le pedimos de que tenga su Biblia a mano para que pueda ir llevando la lectura y pueda tener ahí algo en que anotar, para que también pueda ir anotando, ¿verdad? Cada uno de los aspectos que usted considere a bien, ¿verdad? Para que usted después pueda volver nuevamente a estudiar las Escrituras. Pues sin más que agregar, vamos a dejar en esta noche a nuestro hermano Johnny para que aprovechemos el tiempo en el tema implantado. Gracias, hermano. Buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal, queridos hermanos, queridos televidentes? Es un placer volverlos a saludar, es un gran honor, un placer. A la misma vez es un gran privilegio que nosotros tenemos, el privilegio de poder predicar la palabra a través de estos medios, que son medios de comunicación masiva. Mucha gente nos ve, mucha gente a través de estas señales de televisión pues tienen la bendición de poder escuchar la palabra. Le damos gracias por esa sintonía que ustedes siempre tienen hacia nosotros, hacia el programa, y esperamos pues que el día de hoy usted también pueda salir edificado, lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que tiene que ver con la puerta estrecha. Vamos a desarrollar primeramente este punto y después vamos a desarrollar, si el tiempo nos lo permite, vamos a desarrollar puntos que están más adelante, como el caso de los falsos profetas, que pueden ser conocidos por sus frutos. Así que hasta el momento, hasta hoy, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús ha enseñado el carácter de los ciudadanos del reino.
los ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios, tienen un carácter que tiene ciertas características como mansedumbre, como limpio de corazón, tal como lo describen las bienaventuranzas. También el Señor habló de la justicia del reino, que es todos aquellos aspectos que tienen que ver con la regla de oro, con la oración, que tiene que ver con lo que anteriormente está escrito como la lámpara del cuerpo, con el ayuno, con el afán, con la ansiedad, que nosotros debemos tener una justicia superior a los líderes de aquel tiempo. El Señor enseñó acerca de la justicia del reino, y ahora pues en la parte final del sermón que vamos a desarrollar el día de hoy, Mateo capítulo 7, del 13 en adelante, vamos a ver que el Señor Jesús expone varias exhortaciones invitándonos a entrar al reino de los cielos, y al hacerlo el Señor va a explicar que para poder entrar al reino hay ciertas cosas que Él va a describir. Por ejemplo, para entrar al reino, lo primero es que se describe que el camino que lleva a la vida es angosto. Después advierte el Señor de un obstáculo que puede haber en el camino que lleva a la vida, son los falsos maestros. Y por último, destaca la necesidad de hacer y no solamente oír y decir las cosas, que es al final del sermón, que él concluye de esta manera magistral, donde nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como más adelante lo replicó Santiago en su carta. Esto es sumamente interesante, hermano. Entonces estos 3 puntos vamos a tratar de describirlos, tratar de estudiarlos, tratar de ampliarlos en este estudio bíblico del día de hoy. El primer punto, la invitación para entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La entrada al reino es la puerta estrecha. Así dice el Señor en el versículo 14, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La entrada al reino es la puerta estrecha, una puerta que requiere abnegación o sacrificio y obediencia, una puerta que no tiene lugar para conformarse con hacer lo mínimo y superficial, hacer lo correcto para ser visto por los hombres, un espíritu que no perdona y el materialismo, que son cosas que ya hemos hablado anteriormente en nuestros estudios del Sermón del Monte. Hemos entonces, y vamos a analizar lo interesante de que la entrada al reino es una puerta estrecha que requiere sacrificio y obediencia. Miren, el Señor dice, para entrar al reino hay que pasar por esta puerta angosta. Esta puerta angosta tiene un significado espiritual, tiene un significado de lecciones de valor permanente para nosotros. ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Número 1, entender que para entrar a la vida se requiere sacrificio, se requiere obediencia. No podemos entrar al reino sin obedecer al Señor. Más adelante lo va a explicar. Si nosotros solo vamos a ser oidores de su palabra, pero no vamos a hacer lo que Él ha dicho, entonces nosotros no estamos en nada. Aquí el punto está en que nosotros debemos ser obedientes. Entonces esta puerta no tiene lugar para ¿qué? Para conformarse con hacer lo mínimo y lo superficial. Aquí hay un punto interesante que yo quiero recalcar sobre muchas personas que al Señor siempre le dan lo mínimo. Para el Señor siempre es lo mínimo, siempre es lo poco. Siempre para el Señor, dentro de sus prioridades, Dios es lo último. Dios nunca es primero. Dios nunca está en sus planes a priori, sino que Dios siempre es al que se deja de último. La gente, y mucha gente, se conforma con hacer lo mínimo. Cuando yo digo esto, querido hermano, querido televidente, es que la gente se conforma con, por ejemplo, ir de vez en cuando a las reuniones. ¿Cierto, hermano? Fíjese que usted no me va a dejar mentir, usted tiene mucha experiencia en el ministerio, igual que yo, gracias al Señor, tenemos muchos años. En la iglesia hay muchos hermanos que son domingueros, que solo van los domingos. Da pesar que hay hermanos
que tienen, tienen como el anhelo, la esperanza de poder gozar del cielo, de disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero aquí se esfuerzan muy poco. Es muy poco lo que se esfuerzan, es muy poco lo que le dan al Señor, es muy poco lo que hacen por el Señor, porque ellos viven con la regla del mínimo esfuerzo para Dios. Viven con la regla del mínimo esfuerzo para todo, y eso también incluye al Señor. El Señor anteriormente en su sermón dijo que uno tiene que dar la milla extra. Hay hermanos que no dan la milla extra, hay hermanos que dan el mínimo esfuerzo, con lo mínimo se conforman. No son capaces de crecer espiritualmente, no son capaces de darle mucho más al Señor, tienen sus talentos enterrados y no tienen el deseo, el anhelo de poder servirle de una mejor manera y de una manera mucho más eficiente al Señor. Se conforman con hacer lo mínimo y con lo superficial. Mucha gente lastimosamente solo va a la iglesia para que sean vistas por los demás, ya se congrega, va a la iglesia, pero realmente el cambio que tienen es poco. Realmente su crecimiento espiritual no es un crecimiento constante, no es un crecimiento que usted puede verlo en su actuar, en su forma de ser, en su forma de realizar las cosas, sino que siempre viven con la regla del mínimo esfuerzo. Hay muchos hermanos en la iglesia que siempre dan lo mínimo, nunca dan lo máximo. Y dice el Señor que para entrar al reino, la puerta estrecha requiere sacrificio y requiere obediencia, pero muchos no quieren sacrificarse por el Señor, muchos no quieren obedecer al Señor, no lo quieren hacer. Entonces vemos que esta puerta estrecha exige esto, pero muchos hermanos no están dispuestos a hacerlo. Otro punto es hacer lo correcto para ser visto por los hombres. Anteriormente en el estudio el hermano tocó ese tema, donde mucha gente, por ejemplo, cuando ayunaba, entonces demudaba su rostro para que la gente se diera cuenta que estaba ayunando, o cuando mucha gente oraba, lo hacían en las plazas para que la gente los mirara y dijeran qué espirituales son, qué religiosos son. Entonces dijo el Señor que esa gente ya tiene su recompensa. En cambio nosotros debemos orar, si vamos a hacerlo, entrar en nuestro aposento y en la soledad y en el silencio de nuestra habitación, pues comunicarnos con nuestro Padre Celestial, de una manera sencilla, de una manera humilde, de una manera adecuada. El Señor dijo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay gente que le gusta solo ser visto, hay gente que le gusta esa atención a la gente, hay mucha gente que le gusta que le den atención. Pero el Señor dice que esta puerta estrecha, esta puerta angosta, no tiene lugar para eso, para que solo lo vean a usted. Usted no está en la iglesia para que lo vean, usted está en la iglesia para servir al Señor. Usted no está ahí para que los demás digan, ay, ¿cómo va la iglesia? Y usted no va a servirle al Señor. No, uno está en la iglesia porque es el reino de Dios y uno tiene que ser un siervo útil en el reino del Señor. Y después, un espíritu que no perdona. Esto es bien interesante porque la puerta estrecha requiere un compromiso interno de nosotros, un compromiso con el Señor, al grado aún de perdonar a nuestros enemigos y a aquellos que nos han hecho mal. Y sobre todo, y para finalizar, es el materialismo, donde el Señor dijo que nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a la riqueza. La puerta estrecha requiere eso, requiere el servicio a Dios y no a nadie más. Requiere un sacrificio total, una obediencia total al Señor y no que nuestro corazón esté dividido entre dos señores. Entonces la invitación en la puerta angosta requiere sacrificio y obediencia. ¿Qué piensa usted, hermano, de esta puerta angosta, donde la Biblia dice que son pocos los que andan por ella, y que en cambio en la otra, que es el siguiente punto, la puerta que lleva a la perdición es ancha y espaciosa, y que por ahí sí a la gente le gusta caminar? ¿Qué le parece, hermano? Imaginémonos por un momento de que cuando Jesucristo estaba en la tierra, habían grandes multitudes que iban tras él, ¿verdad? Eso es totalmente cierto, eso no hay duda. Pero, ¿por qué iban tras él? Esa es la pregunta, ¿por qué iban tras él, verdad? Porque en medio de toda esta gente, pues si bien es cierto, habían personas que eran verdaderos discípulos de Jesús, pero no todos eran verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, pues algunos le seguían para poder obtener sanidad en su cuerpo, ¿verdad? Mucha gente le siguió por eso.
Entonces dice, por ejemplo, algunos versículos, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces mire, dentro de la multitud que seguía a Jesús, habían personas que la seguían para poder ser sanas. Habían muchos que le seguían por los panes y los peces. Dice Juan 6:26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comen pan y se sacian. Entonces eso les decía Jesús, ¿verdad? Entonces lo seguían porque necesitaban sanidad, lo seguían porque tenían hambre, necesitaban saciar su estómago, le seguían por temas políticos. Entonces dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Entonces le seguían por temas políticos. Entonces, y Jesús dijo pues de que los deja de manera evidenciada que no debían de seguirle, mucho menos ni por eso, ni tampoco debían de seguirle para obtener beneficios materiales, ¿verdad? Entonces, hablando de manera general, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Entonces después se acercó la muerte de Jesús, y cuando su muerte estaba cerca, es ahí donde Jesucristo quiere separar. Entonces los verdaderos discípulos, los que lo seguían nada más por el aspecto espiritual, quiere separarlo de los falsos discípulos. ¿Quiénes son los falsos discípulos? Falsos discípulos es aquel que sigue a Jesús porque Él me puede sanar. Falso discípulo es aquel que sigue a Jesús porque Él me puede dar de comer. Es aquel que sigue a Jesús porque no, Él me puede servir para obtener tal cosa. Todos esos son falsos discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil es entrar en el reino de los cielos, verdad? Y seguir a Cristo. Y como mencionaba el hermano, comienza hablando acerca de una puerta que es estrecha, ¿verdad? Entonces, una puerta que a pesar de que sea estrecha, da la entrada a la vida eterna. Es estrecha porque va en contra de las inclinaciones naturales, por eso es estrecha. Entonces, es estrecha porque ahí van las personas que se arrepienten de todo corazón, que cambian su vida. Entonces, y es ahí porque es difícil entrar al reino de Dios, porque muchas veces las personas se les hace difícil cambiar, porque no quieren arrepentirse, entonces porque no quieren quebrantar sus malos hábitos. Entonces, pero si realmente nosotros pues queremos entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que entrar por esa puerta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no entra todo el mundo a esa puerta? Bueno, porque esa puerta está con restricciones. Porque para entrar al reino de los cielos y vivir como cristiano requiere una obediencia incondicional a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces esta enseñanza viene y enseña lo difícil, entonces, que es ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Y no existe ningún tan solo versículo en la Biblia que diga que ser discípulo del Señor Jesucristo es fácil, ¿verdad? No lo existe. Entonces, sino todo lo contrario, da muchos indicios de que este caminar cristiano se pasan aflicciones, que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, por eso la puerta es estrecha. Entonces, porque esta puerta no es popular. Entonces, porque ni el camino de esta puerta es popular. Entonces, porque pocos la hallan. Entonces, pero a pesar de que seamos pocos los que hallamos esta puerta, resulta de que es esta puerta la que nos puede llevar a la vida eterna. Entonces, resulta que es esta puerta la que no es de perdición. Eso, hermano. Sí, y es la puerta, no es la popular. Y bien explicado lo ha hecho usted, no es la popular porque requiere una renuncia de nosotros, requiere renunciar muchos aspectos de nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros todos tenemos que renunciar a algo para poderle servir al Señor. Muchos tienen que renunciar al materialismo, otros tienen que renunciar a los placeres de la vida, a la vanidad que ofrece el mundo, y tienen que renunciar a esas cosas para poder servirle al Señor. Son cosas con las cuales uno pues tiene que luchar, y la puerta estrecha exige una renuncia de esas cosas para poder llegar a la vida eterna.
Entonces, esto es bien interesante, querido hermano, porque estas son las reglas del Señor. Estos son los ejemplos que Él ha puesto para que nos sirvan de guía a nosotros, que la puerta angosta pues requiere una renuncia de parte de nosotros y una obediencia genuina y sincera al Señor. Ahora bien, en el segundo punto vamos a hablar de la puerta ancha. Por el contrario, la puerta que lleva a la perdición es una puerta ancha. No exige sacrificio y es elegida por la mayoría. Y es que aquí está el punto. No exige sacrificio. La puerta que lleva a la perdición es usted no, para perderse, usted no ocupa esforzarse. Para salvarse, sí. Para llegar a la vida eterna, sí requiere sacrificio, sí requiere esfuerzo, sí requiere que usted se mantenga fiel al Señor hasta la muerte. Pero la puerta de perdición, que es ancha, no exige ningún sacrificio. No hay ningún sacrificio. Y es elegida por la mayoría. Entonces el camino del reino es difícil porque requiere una justicia que es mayor a la de los religiosos. Por eso decía en Mateo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Y requiere un cambio de comportamiento. Entonces, el camino del reino es difícil porque requiere una justicia que excede a la mayoría de los religiosos y un cambio de comportamiento. Y mucha gente no quiere hacer este sacrificio. Mucha gente no quiere cambiar su comportamiento. Quieren salvarse viviendo de la manera que ellos creen que es conveniente para ellos, sin ningún conocimiento o sin tomar en cuenta cuáles son las condiciones o los mandamientos que el Señor ha expuesto o ha dado para que nosotros nos rijamos por ellos para vivir como el Señor quiere, no como yo quiero. Entonces es interesante porque en su franqueza el Señor Jesús enfatiza que no hay otro camino a la vida, que el camino a la vida es un camino que es angosto, que requiere sacrificio y obediencia, pero el camino que lleva a la perdición es ancho, no requiere ningún sacrificio y por él van caminando muchos. El día de hoy, el día que nosotros estamos hablando aquí frente a estas cámaras, hoy mucha gente está en el camino ancho. Mucha gente hoy está en el camino ancho y no quiere cambiar su vida, no quiere acercarse al Señor, quieren vivir de la misma manera. ¿Y qué creen ellos? ¿Qué creen ellos? Creen lo siguiente, creen que van a vivir muchos años y cuando ya estén ancianos, cuando ya estén enfermos y a punto de morir, en el último momento le van a pedir perdón al Señor. Y dicen ellos, y yo en el último momento le pido perdón al Señor y el Señor me va a perdonar. Déjeme decirle que esa no es una idea bíblica. La idea bíblica de salvación tiene que ver con la obediencia al Evangelio, tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con ser añadido a la iglesia, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el sacrificio de Cristo. No simple y sencillamente es decirle al Señor: me arrepiento de lo malo que hice, ya ahorita en mis últimos segundos y me voy con usted. Eso no es bíblico y mucha gente vive confundida. Mucha gente quiere vivir la vida en borracheras, en adulterios, en mujeres, en corrupción. Quiere vivir de esa manera y en el último minuto decirle al Señor: perdóneme por eso y deme el premio de el cielo, de la vida eterna, porque yo me he arrepentido en el último minuto. Esa creencia no es bíblica. Eso no está en la Biblia, no es lo que la Biblia enseña para poder ser salvo. Entonces, pero la gente tiene esa idea de que en el último minuto me arrepiento y me salvo. Déjeme decirle, querido hermano, ese no es el plan bíblico de salvación. La gente no se salva de esa manera. Si usted piensa hacer eso o cree que así lo va a hacer, déjeme decirle entonces que usted se va a llevar una sorpresa muy grande. Usted no va a despertar allá en el lugar de descanso, usted va a despertar en un lugar de tormento y donde usted va a hacer la antesala a su condenación
porque esa no es la manera bíblica de salvarse, arrepentirse en el último minuto, vivir desordenadamente toda la vida y después decirle al Señor, sálveme porque me he arrepentido. En esas condiciones, viendo la muerte inminente, cualquiera se puede arrepentir. Mucha gente tuvo toda la vida para hacerlo y no lo hizo porque quiso vivir de la manera que a él le plació y no como el Señor exigió que se debe vivir la vida. Y así mucha gente se va a llevar, podemos decir, grandes sorpresas, porque el Señor en su palabra nos ha dejado a nosotros cuáles son los parámetros que nosotros debemos seguir para poder obtener la vida eterna. Yo me respaldo en lo que la Biblia dice. Esta no es mi opinión, es la opinión de la Biblia, es lo que en la Biblia nosotros encontramos escrito de qué es lo que tiene que hacer alguien para salvarse. En el Evangelio de Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que confesare el nombre del Señor será salvo. Mire, el que se arrepiente será salvo. No solamente es arrepentirse, hay varias cosas. El Señor tiene que añadirte a la iglesia, pero en el último segundo de tu vida no hay ningún ejemplo bíblico que diga que esa es la manera de salvarse. Cualquiera me pueden decir, y a usted también, hermano, le van a decir, pero el ladrón en la cruz se salvó en el último momento. Quiero decirle que lo que pasó con el ladrón no es un ejemplo que aplica a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque cuando el ladrón estaba en la cruz, al mismo tiempo el Señor Jesús también estaba en la cruz. Y el Señor le dijo a ese ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese mismo día murió el Señor Jesús y ese mismo día murió el ladrón. El Señor Jesucristo a los 3 días resucitó, el ladrón se quedó allá. Después de que el Señor resucitó, dio el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El mandamiento de creer en el evangelio, de arrepentirse de sus pecados, de confesar al Señor, de bautizarse, de ser añadido a la iglesia y de perseverar hasta el fin, lo dio el Señor después que resucitó. Por eso no puede aplicar el ejemplo del ladrón a este tiempo, porque el mandamiento de el evangelio, de la obediencia al evangelio, fue posterior a la resurrección del Señor, no antes. Entonces no viva confiado de esa manera. La puerta ancha lleva a mucha gente a la perdición y ahí quieren vivir, porque como ya lo dijimos, en ese camino, en esa puerta no se exige ningún sacrificio, sino que la gente más bien en esa puerta está confiada de que en el último minuto me voy a arrepentir, sin saber que ese no es el plan de salvación. No sé quién se los enseñó, lo más seguro que se los enseñó algún falso profeta, algún falso maestro, o aún los mismos demonios que son los que promueven las falsas doctrinas, y nosotros vemos que eso no es el patrón bíblico de salvación. ¿Qué le parece, hermano, con este punto de la puerta ancha que lleva a la perdición? Sí, es que es bien interesante, ¿verdad? Entonces, porque la puerta ancha, si hablamos acerca de esta puerta, pues es una puerta fácil, ¿verdad? Entonces, si retomamos lo de la puerta estrecha, entonces, y lo relacionamos un poco, recordemos de que hay un solo camino. El apóstol Pablo enfatizaba de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Entonces, igualmente, pues también hay una sola puerta correcta. Entonces hay un solo camino, entonces igual hay un solo evangelio también. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Si bien sabemos, el cuerpo pues es la iglesia. Entonces, si nos tocaría decirlo así, si el cuerpo es la iglesia, si hablamos de un solo cuerpo, hablamos de una sola iglesia también, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que a las personas se les hace difícil poder entrar a esta puerta porque no quieren negarse a sí mismos, ¿verdad? Entonces, porque no quieren tomar su cruz y poder seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra del Señor, llega el tropiezo, ¿verdad? Entonces, y pues la gente siempre quiere lo fácil, entonces siempre quiere lo accesible, no quiere sufrir por Cristo. Pero la palabra del Señor dice que el cristiano es necesario que pase a través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Entonces, para que entremos al reino de Dios. Entonces, y el apóstol Pedro decía, a estos les parece cosa extraña, dice que
nosotros, dice, corramos con ellos en el mismo desenfreno, que no corramos con ellos, perdón, en el mismo desenfreno de desilusión, y al no ver que somos iguales a ellos, nos ultrajan. Mire que muchas veces el cristiano sirve de burla, ¿verdad? El cristiano sirve de burla para las personas que, obviamente que no son cristianas, para las personas del mundo, ¿verdad? El cristiano sirve de burla en su trabajo, cuando él trata de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque no hace las mismas cosas incorrectas que los demás. Entonces obviamente el cristiano va a servir de burla, va a servir de mofa para los demás. Sí, lo acusan de muchas cosas, ¿verdad? Entonces el cristiano va a servir de burla, qué sé yo, en el centro de estudio. Entonces el cristiano va a servir de burla en cualquier área que se relacione, que tenga que ver con lo secular. Ahí va a servir de burla. Entonces, porque no hace las mismas cosas que hacen los demás. Entonces, porque las demás personas que son ajenas a Cristo, entonces van a hacer cosas de manera desenfrenada, van a ser vulgarazos, entonces van a ser personas mal habladas, van a ser personas chabacanas en nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces, y el cristiano pues no es así, no puede participar. Entonces el cristiano viene y automáticamente queda excluido, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Decía el Evangelio de Lucas: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, pues no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Si habláramos de requisitos para poder entrar a través de esta puerta estrecha, ¿verdad? Nos habla de que a lo que tenemos que amar más que todo es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, y podemos seguir mencionando muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, incluso si hablamos de otras cosas, entonces, por ejemplo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Entonces, si usted observa los requisitos para poder entrar a esta puerta estrecha, la gente los puede decir: uy, no, eso está muy difícil, eso está muy raro, eso está como muy alto para poder alcanzarlo. Pero a la gente sí le gusta lo fácil. Sí. Por eso encontramos a la gran mayoría en ese camino. A la gran mayoría en ese camino donde... Pero es por lo fácil. Exactamente. Entonces, hable de idolatría, las fiestas todo el mundo quiere ir. Sí. Entonces, celebraciones todo el mundo quiere ir, es fácil. Entonces, donde no haya disciplina, todo el mundo quiere ir. Sí. Entonces... donde le hablen de que usted va a obtener beneficios económicos, se llena. Donde usted les habla del pecado, donde usted les habla del castigo eterno, del infierno, dice: uy, no, qué feo predican ahí, lo que le dicen a uno, que si uno se porta mal, se va a ir al infierno. O sea, esas predicaciones no son populares hoy. Hablar de pecados que en la sociedad actualmente se están viendo como algo o normalizados, el homosexualismo, ciertos pecados, normalizar ciertas conductas que van contra los principios bíblicos. Y si nosotros podemos mencionar y decir que esas cosas están contra los principios del Señor, pues nos va a tocar decirlo y lo decimos. Es bien interesante esto, porque la gente quiere las cosas fáciles, la gente no quiere esforzarse para nada cuando tiene que ver con las cosas que son del Señor. Exactamente, y es ahí el problema, donde ellos quieren entrar por la puerta que lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces, incluso ya dentro de las iglesias, entonces hay personas que dicen seguir a Cristo, pero si Cristo los exhorta, pues ya no quiero seguirlo. Entonces, si Cristo les pone disciplina, pues ya no quiero seguirlo. Si Cristo los corrige, ya no quiero seguirlo. Entonces, sino que quieren que la prosperidad, entonces la felicidad absoluta, entonces todo ese tipo de cositas. Entonces, y es ahí donde las personas se sienten bien, y es ahí donde las personas se llenan en este tipo de iglesias, ¿verdad? Entonces, que al final pueden estar llenas totalmente, pero su corazón está netamente vacío, ¿verdad? Porque es una adoración totalmente vana, ¿verdad? Entonces, imaginémonos
donde las personas les encanta el emocionalismo, ¿verdad? Que aplaudo, que bailo, que grito, y las personas dicen, uy, ahí sí se siente el poder del Señor, ahí sí se siente el verdadero espíritu. Entonces, porque uno se emociona, entonces porque se ve movimiento, porque se ve ambiente. Bueno, eso hace todas las personas que entran por la puerta ancha, que entran por la puerta fácil, ¿verdad? El cristianismo es difícil. Sí. Estimado televidente, el cristianismo es difícil. Entonces hay que ser muy honesto. El cristianismo es difícil. Nosotros, cuando una persona llega a la iglesia, nosotros no le decimos va a ser fácil. Jamás le decimos eso. Entonces nosotros le decimos, está bien, es difícil. Es muy difícil. Entonces, pero la diferencia es de que Dios no nos desampara, Dios no nos deja solo. Entonces Dios nos guía, ¿verdad? Entonces Dios nos corrige. Entonces, y de esa manera es como nosotros vamos forjando un carácter, ¿verdad? Dentro de Cristo Jesús. Entonces el cristianismo no es nada fácil. Ahora bien, imaginémonos, hermano Johnny, lo siguiente. A nadie o todas las personas queremos conseguir las cosas de manera fácil. Entonces, por ejemplo, imaginémonos de que en una tienda todo es caro, pero dicen, bueno, el día de hoy todo está en oferta, está prácticamente regalado. Como a las personas nos gusta obtener las cosas fáciles, entonces pues la población corre inmediatamente, porque no quiere obtener algo valioso, pero no quiere que le cueste eso valioso. Entonces, podríamos decir que eso se puede llamar como calcular gastos, ¿verdad? Entonces, al estudiar nosotros la Escritura, y de repente usted que nos está viendo ha escuchado aquello que dice, lo que vale cuesta. De repente lo ha escuchado, ¿verdad? Usted mismo lo ha dicho. Entonces, queremos como seres humanos la salvación, pero no queremos pagar el precio de ella. Y no estamos hablando de dinero, a que quede claro, nosotros no le pedimos dinero a nadie. Entonces no estamos hablando de eso. Dice, queremos nosotros la salvación, pero la queremos fácil, la queremos a nuestra manera, la queremos de manera haragana, la queremos de manera que nos salga muy sencillo, y la salvación es algo sumamente valioso. Entonces queremos la salvación, pero no queremos aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida. No queremos eso porque queremos la salvación, pero la queremos fácil. No queremos llevar nuestra propia cruz, no queremos llevar la cruz de Cristo. Entonces, y ese es el precio de poder ser discípulo de Cristo. Queremos la salvación, pero queremos nada más prosperidad y no sufrimiento. Entonces, le dijo alguien a Jesús, Señor, yo te voy a seguir, dice, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. También le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para poder entrar en el reino de Dios. Ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio de poder entrar por la puerta estrecha. Hablemos del precio que pagaron los primeros discípulos de Jesucristo. Tuvieron que pagar con su propia vida. Tuvieron que dejar todo lo que tenían. Entonces, no importa si ellos tenían estatus importante, no importa si tenían dinero o no, no importa si tenían propiedades o no, pero ellos tuvieron que pagar el precio. Porque ellos sabían de que lo que estaba posteriormente a ellos era mucho más valioso. Sí, hermano, cuando usted lee el Apocalipsis, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 24, usted va a encontrar a los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces ellos dieron su vida por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesús. Ellos ofrecieron su vida en sacrificio agradable al Señor. Hoy la gente no es capaz de darle al Señor ni una hora de su tiempo, menos le va a dar su vida. Entonces, hoy la gente se dice, yo soy cristiano. Fíjese que le voy a decir esto, y para que usted a veces no lo haga. Mucha gente en sus currículos, en su hoja de vida dice principios cristianos y ni a la iglesia va. No ponga eso, porque después anda dejando mal al Señor usted, porque dice, y hasta la iglesia va, dice, y ni se congrega. Es bien interesante esto,
porque la gente quiere los beneficios o las promesas o todas las cosas buenas que también existen en el cristianismo. El cristianismo, hermano, sí, es cierto que no es fácil, que requiere renuncia, entrega, sacrificio, pero también hay un montón de cosas buenas. Y yo creo que son muchas más las buenas. Que podemos decir que las dificultades que uno puede enfrentar, lo que pasa es que las dificultades requieren tener cierto carácter, tener cierto compromiso con el Señor. Y si analizamos hoy, nuestra sociedad es una sociedad que lo que le falta es compromiso. Si es que hoy nadie se quiere comprometer, hermano. ¿No se ha fijado que compromisos hoy no hay en casi nada? Fíjese que hace mucho tiempo, usted podía analizar esto. La gente tenía palabra. ¿Usted ha escuchado eso? Decía palabra de hombre. Cuando usted decía palabra de hombre, no había ni necesidad de firmar algo, porque con la simple palabra, su palabra valía, porque usted era un hombre de respeto, usted era un hombre de honor, usted era un hombre que si usted empeñaba su palabra valía. Eso le hacía a usted ser un hombre de carácter. Hoy la palabra no vale en nada. Hoy si no hay papeles, no, la palabra ya no vale. Hay mucho mentiroso ya. Eso de la palabra de hombre ya se perdió. Ya no hay eso, porque el compromiso que aquellos hombres hacían, hoy ya no existe ese compromiso. Hoy la palabra de muchos no vale nada. Hoy no vale absolutamente nada. El compromiso que antes un hombre hacía con una mujer era para toda la vida. No importa si habían momentos difíciles, si habían enfermedades, si habían problemas. Nota usted los matrimonios de antes. Eran toda la vida. Yo he conocido muchos, yo creo que tal vez usted también, hermano, donde toda la vida han estado juntos y ya llegan ancianos, ya llegan a viejitos y se muere uno, inmediatamente se muere el otro, porque no pueden vivir el uno sin el otro, porque vivían tan unidos, se amaban tanto, compartieron tanto durante toda su vida. Es un matrimonio para siempre. Hoy los matrimonios no duran nada. Hoy las cosas se ponen mal, las cosas se ponen difíciles y por lo general, y esto no es porque yo tenga algo contra las mujeres ni nada por el estilo, pero la mayoría de las mujeres son las que promueven el divorcio, y son ellas las que primeramente van y divorciémonos, porque si no me vas a dar lo que ocupo, si no me vas a dar lo que necesito, si vamos a tener problemas económicos, si vamos a tener problemas donde yo tengo que cuidarte cuando vos estás enfermo, no quiero eso, mejor aquí terminamos la relación. Entonces vemos que ahora compromiso ya no hay, y lo vemos en cosas que tienen que ver con el matrimonio, con el trabajo, con la palabra. Entonces, y compromiso con Dios en nuestra sociedad existe. Compromiso con Dios tampoco existe. Mucha gente no tiene ningún compromiso con Dios. Están comprometidos con sus carreras, con sus trabajos, con sus empresas. Están comprometidos con un montón de cosas, pero no están comprometidos con el Señor. ¿Cuántas historias hay en la Biblia, hermano, de aquel hombre que dijo: esta vez he producido mucho, voy a derribar los graneros que tengo y voy a hacer unos más grandes para poder almacenar en ellos toda la abundancia que yo he recolectado durante todo este año? Y le dijo el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, ¿de quién será? Otro disfruta eso. Yo siempre lo he dicho, analice algo y piense usted, dentro de 100 años, de 100 años, usted ni sabe quién va a vivir en la casa que usted hoy con tanto sacrificio y que tanto se afana y que tanto se preocupa, en esa casa por la que hoy usted ha perdido hasta la comunión por Dios, porque ni el domingo se quiere congregar porque tiene que hacer ciertas cosas para poder tener. Y no es que sea malo tener una casa, no, sino que a veces cambiamos algo demasiado valioso por algo que se va a quedar aquí, y que dentro de 100 años usted no sabe de quién va a ser la casa por la cual usted hoy se preocupa y se afana tanto. Dentro de 100 años, hermano, ¿de quién va a ser la casa de nosotros? A saber de quién será. Digo yo, se la voy a dejar a mi hijo, dice. ¿Y qué tal su hijo? Tal vez no es un buen administrador, y lo primero que hace es vender la casa que usted le deja y se la gasta con mujeres, como el hijo pródigo. Le dijo el hijo pródigo al papá: papá, dame la parte de la herencia que me toca. Viene el papá y está bien, te la voy a dar. Se la dio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con lo que le habían dado? ¿Qué hizo con la mitad de la herencia? Se la gastó todo.
¿Y cómo dice la Biblia que se la gastó? Viviendo perdidamente. Perdidamente. ¿Por qué? Porque las generaciones que siguen no valoran el esfuerzo de las generaciones anteriores. Entonces, cuando usted les da algo, no lo van a valorar. Entonces, yo por eso le digo, a veces tanto sacrificio, tanto afán por cosas del mundo que aquí se van a quedar, que no le van a servir a usted para la vida eterna, pero en ella sí tiene compromisos, pero con Dios no quiere tener ninguno. Déjeme decirle que sus compromisos deberían de ser con el Señor. Dijo el Señor, yo me voy a prepararles una morada, yo me voy a prepararles un lugar, pero voy a regresar y me lo voy a llevar para que donde yo esté también estén ustedes. Pero mucha gente cuando venga el Señor no se va a ir con Él. No se va a ir con Él. Hoy en la iglesia hablábamos precisamente de que mucha gente cuando venga el Señor se va a ir con Satanás. Dice en Mateo capítulo 25 versículo 41 que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no los perdonó. Mire, si Dios no fue capaz de perdonar a un ángel, no lo va a perdonar a usted tampoco. Porque nosotros, y la gente siempre habla del amor de Dios, pero ¿y de la justicia de Dios? ¿De la ira de Dios? De esas cosas la gente no habla porque no les conviene hablar de eso. Porque si nos basamos en la justicia de Dios, dice en la carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 9 y 10, que Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y las obras de mucha gente son obras infructuosas, son obras de las tinieblas. Y si usted lo que está haciendo hoy con su vida son obras infructuosas, sin fruto, obras que son de las tinieblas, déjeme decirle que algún día usted va a cosechar todo eso que usted está haciendo hoy. Y cuando lo coseche, el Señor le va a pagar a usted con justicia. Entonces mucha gente quiere, es cierto lo que el hermano dijo, la bendición de la vida eterna, pero quiere caminar por la puerta ancha y por la estrecha no, por ahí no quiere, porque requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere entrega al Señor. Entonces es interesante este tema porque, como usted ha visto, se requiere esfuerzo. Y un otro obstáculo, y con esto vamos a terminar, un obstáculo que usted y muchos se van a encontrar son los falsos maestros. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es sumamente interesante porque los falsos profetas nos pueden sacar del buen camino. El apóstol Pablo dijo que esto es un peligro. Cuando él estaba en la iglesia de Éfeso y les dijo, ustedes no me van a volver a ver. Les dijo, y cuando yo me vaya, entre ustedes entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso pasó en la iglesia, donde hay muchos falsos profetas que engañan a la gente y tienen a la gente engañada, porque han vuelto el evangelio un evangelio light, hermano, así como hay hoy mantequilla, leche, y todo es light. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? También el evangelio lo han hecho un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin esfuerzo, un evangelio donde siempre le vamos a hablar bonito, donde vamos a predicarle lo que usted quiere escuchar, porque usted quiere escuchar de finanzas, usted quiere hablar de prosperidad, usted quiere hablar de dinero, usted quiere hablar de que todo le vaya bien, de que usted no pare de sufrir, o sea, de eso le vamos a hablar porque eso es lo que usted quiere escuchar. Entonces, no le vamos a exigir nada, no le vamos a exigir sacrificio, esfuerzo, entrega, renuncia a malos hábitos. No, usted puede seguir con sus malos hábitos. A la larga usted no va a perder su salvación. Como usted viva no importa, porque usted una vez que es salvo siempre va a ser salvo. Mentira, la Biblia no dice eso. Entonces es sumamente interesante que a la gente, estos falsos maestros, le enseñan estas cosas y los enseñan a vivir de una manera mediocre, enseñándoles un evangelio mediocre.
Un evangelio donde no hay esfuerzo y la gente vive así, tranquila, sin esforzarse. La gente es chismosa, la gente es metida, la gente es ladrona, la gente es mentirosa y la gente vive desordenadamente y va a la iglesia y ahí lo que se va a encontrar es otro mentiroso. Lo que se va a encontrar es alguien que solo le interesa el dinero, que solo le va a hablar de dinero. Y que la gente va ahí y todavía no, y es bien difícil para ellos entender que los están utilizando para ellos enriquecerse. Y hay mucho pastor, mucho líder que ha tomado la fe o la piedad como fuente de ganancia y la gente ni cuenta se da que los están utilizando a ellos para enriquecerse. Y allá mandan a las pobres hermanitas a vender hamburguesas, que a vender rifas, que a vender esto, que a vender lo otro. Déjeme decirle, querido hermano, usted no se deje engañar. ¿Dónde vio usted al apóstol Pedro vendiendo tamales o al apóstol Pablo haciendo rifas para la iglesia, para comprarle algo al pastor? No se deje engañar, no se deje engañar, porque hay mucho falso profeta, hay mucho líder falso que enseña cosas falsas para su propio beneficio y hace que usted también siga esas doctrinas falsas. Y si usted sigue a un falso con doctrina falsa, donde no le va a enseñar la verdad del evangelio, déjeme decirle que usted está en un serio problema. Ese es el obstáculo que usted va a encontrar actualmente en las iglesias, donde hay mucha falsedad, donde hay mucha mentira, donde la palabra del Señor cada vez se predica menos, donde las iglesias donde nosotros predicamos la sana doctrina no son tan populares, donde las iglesias donde se hacen un montón de cosas antibíblicas sí están llenas, porque el camino que lleva a la salvación es de pocos, pero el que lleva a la perdición es de muchos. ¿Qué le parece, no? Así es, no, totalmente de acuerdo, es prácticamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, en esta noche. Yo pienso de que es un tema a reflexionar, un tema a analizar, porque sabemos perfectamente de que pues esta puerta, lo interesante de todo esto es que la puerta estrecha únicamente es una, ¿verdad? Entonces, pero la puerta ancha, la puerta inmensa, pues resulta de que puede encontrar de muchas otras formas. Entonces se puede manifestar de muchas otras formas. Y es un tema a reflexionar porque las personas que nos están viendo tienen que ponerse a pensar, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué estoy parado? ¿Realmente estoy parado bajo el cimiento de Jesús o estoy parado bajo el cimiento del hombre? ¿Por qué puerta he entrado? ¿He entrado por la puerta estrecha o he entrado por la puerta ancha donde entra todo mundo, donde surge cualquier iglesia, que es lo común, ¿verdad? Entonces surgen muchas iglesias y toman cierta parte del antiguo, cierta parte del nuevo, entonces y ya hacen lo que bien les parece, forman una iglesia, entonces con mucho libertinaje, entonces danzas, aplausos, prácticamente yo a eso no le llamo alabanzas porque le vienen y le ponen el ritmo de las canciones del mundo, ¿verdad? Entonces simplemente le modifican la letra, entonces rancheras cristianas, música romántica cristiana, bachata cristiana, entonces podemos mencionar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces por eso decimos de que es un tema a reflexionar, y es un tema aparte de reflexionar. Mire, cuando uno reflexiona no simplemente se trata de quedarse reflexionando y decir esto ha estado mal, no, significa de que si uno reflexiona uno va a llegar a un punto de cambio. Entonces donde uno llega a un punto de cambio, uno reflexiona, analiza, piensa, saca conclusiones. Una vez que saca conclusiones es momento de poder tomar una decisión. Si he estado haciendo las cosas mal, entonces tengo que tomar una decisión para cambiar. Entonces si no he estado haciendo las cosas tan bien, tengo que mejorar para hacer las cosas de manera excelente. Entonces en ese tipo de puerta. Entonces ahora bien, para el cristiano también, no solo para las personas que son ajenas a Cristo. Entonces para el cristiano también, porque encontramos mucho cristiano holgazán, porque encontramos mucho cristiano acomodado. Entonces lo mismo como sucede en cualquier ámbito de la vida, hermano Johnny. Entonces si en una empresa usted tiene trabajadores acomodados, la empresa va a fracasar y no va a dar el ancho.
Si en una iglesia usted tiene cristianos acomodados, la iglesia no va a crecer, la iglesia se va a estancar. Entonces va a ser una iglesia que no va a haber ni crecimiento espiritual y mucho menos va a haber crecimiento numérico. Entonces, ¿por qué? Porque existe mucha holgazanería. Entonces es un tema a reflexionar. Bien, creo que por cuestiones de tiempo vamos a finalizar ahí, pero sí, vuelvo a repetir, es un tema a reflexionar. Le hacemos una cordial invitación a nuestras congregaciones para que usted pueda congregarse de manera saludable, para que usted pueda congregarse y pueda experimentar lo que es estar en una reunión bíblica, estar en una reunión que se predica la palabra del Señor tal como el Señor lo manda, participar de una adoración como adoraba la iglesia del primer siglo. Entonces a eso le invitamos. Entonces cuando usted nos visite va a encontrar de que no somos una iglesia común y corriente como las demás. Entonces usted no va a encontrar fiestas, usted no va a encontrar aplausos, usted no va a encontrar saltos, usted no va a encontrar ningún hermano tirado en el suelo ahí convulsionando, no. Usted va a encontrar y va a participar de la adoración bíblica. Entonces por eso le hacemos esa cordial invitación. Le hacemos a que usted tome su tiempo y pueda decidir poder estudiar la Biblia con nosotros, y nosotros le vamos a estar atendiendo con todo gusto. Entonces sin cobrarle nada, porque nosotros no cobramos nada. Entonces le animamos a eso, ¿verdad? Le animamos a que si usted está en depresión, en cualquier tipo de situación, que nos busque. Nosotros estamos para poder ayudarlo. Entonces, y la forma como le vamos a ayudar va a ser con la palabra del Señor. Ese es el mejor psicólogo que hay. Entonces nosotros le vamos a ayudar de esa forma. Estamos ubicados en el barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos. Ahí tenemos la Iglesia de Cristo. Y también estamos en la colonia Mata del Tanque de Agua, media cuadra abajo. Ahí también tenemos nuestras congregaciones. Nos reunimos todos los domingos a las 9 de la mañana. Nos reunimos en semana también. Entonces usted puede buscarnos, usted puede reunirse con nosotros, y nosotros lo único que vamos a hacer es ayudarle espiritualmente. Sin más que agregar, pues le deseamos de que tenga una bonita noche, de que tenga una buena semana y que el Señor le esté bendiciendo grandemente. Amén. Dulce afán, tierno diciendo ven, oh cuán grata es nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina, programa auspiciado por la Iglesia.